Sean bienvenidos a un episodio más de Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Fernando Cortés y tengo el placer de estar acompañado de la abogada Patricia Montalvo. Cuéntanos de qué vamos a estar platicando los próximos 25 minutos. ¿Qué tal, Fer? Me da muchísimo gusto saludarte y el día de hoy vamos a platicar sobre las ventajas que tiene ser presidente, ya que puedes cambiar las fechas históricas a tu antojo. Y antes de profundizar en este tema, ¿qué te parece si escuchamos unos anuncios neoliberales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso. El tema de la educación, no queremos que este podcast sea, digamos, como de humor o de burla. Hay algo muchísimo más preocupante detrás de todo esto, que es el adoctrinamiento a través de la educación. Sabemos que en América Latina no gozamos de una buena educación pública. Si bien es cierto, la educación es pública, la calidad de esta es muy deficiente. Y si a eso le sumas el hecho de que este gobierno quiere cambiar los libros de texto para acomodarlos a su antojo y tratar de, pues, ¿cómo le llamarías tú? Manipular a las personas desde que son niños, no sé, 7, 8 años. A mí esto me parece, pues, deja tú peligroso. Esto es un crimen, ¿no? Así es, sobre todo por la intención perversa que guarda en sí. No le interesa la educación en lo absoluto, no le interesa que los mexicanos aprendan, se preparen, se desarrollen, más bien desarrollen un pensamiento crítico, sino que más bien repitan como pericos todo el tiempo la misma canción, todo el tiempo las mismas palabras mordaza de las que ya habíamos platicado en un podcast pasado. Ya sabes, todo este discurso de los neoliberales versus los no sé qué son ahora los de la cuarta transformación, pero algo deben ser, ¿no? A ver, les damos un poco de contexto. Hace no mucho, una semana, 15 días, salió una convocatoria precisamente a propósito de que se va a cambiar el contenido de los libros de texto, ¿no? Y todo empezó como risas y diversión. En la convocatoria, que por favor los diseñadores gráficos regalen su trabajo, ¿no? Que hagan sus propuestas y que las manden, pero no se les va a pagar. ¿Cómo crees que vas a vivir de lo que estudiaste? De lo que estudiaste, ¿no? Si tu deber es con la nación. Y hasta ahí, o sea, sí es un atropello precisamente a los derechos de estas personas que se dedican a hacer pues diseños y este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que también fue una estrategia política para desviar la atención precisamente de lo que se está tratando de hacer. Y es que este tipo de modificaciones a los libros de texto gratuitos se están haciendo con discreción posible, con la mayor secrecía, no son transparentes, no se sabe quiénes son modificando estos libros de texto, y al final de cuentas esto es algo que preocupa porque también parece que lo quieren hacer de la manera más secreta y sobre todo lo más rápida para que estén listos a partir de este ciclo escolar 2021-2022, es decir, que a partir de agosto vamos a estar empezando a ver que se imparten en las escuelas públicas este tipo de manipulaciones, y sobre todo en las ramas que me parecen más preocupantes, que es la historia.
casualmente, y bueno, no casualmente, ¿no? Es obvio que las materias de ciencias naturales, de matemáticas, de español, no se iban a modificar porque no se busca realmente actualizar los libros, ¿no? Con los nuevos descubrimientos científicos, a lo mejor en materia como de química y este tipo de cosas, ¿no? Física, matemáticas, etcétera. No, lo único que se busca es precisamente taladrar las mentes desde que uno es pequeño con este discurso manipulador, ¿no? De que realmente hay un enemigo al que hay que vencer, que no deja al pueblo bueno, o en este caso Andrés Manuel y su partido, para que todos vivan en paz, ¿no? Y que realmente existe algo ahí más allá que no podemos ver, que se llama la mafia del poder, y que está luchando y se está haciendo el bueno, ¿no? Y el mártir por todos nosotros para salvaguardar la integridad del pueblo mexicano, ¿no? Así es, como bien comentas, me gustaría mencionar, solo para puntualizar, que en efecto, se supone que en estas modificaciones participaron 1882 personas en total, entre ilustradores y debería ser historiadores y demás. Sin embargo, nadie conoce la verdadera identidad de las personas que participaron, salvo la coordinadora, que fue Beatriz Gutiérrez, que obviamente es la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de los principales aspectos que se van a transformar, cabe resaltar que se van a modificar el contenido en materia de historia de los libros de tercero, cuarto y quinto año de primaria. Yo sé que siempre hemos dicho que la historia de la educación básica nos ha mentido, y tal vez lo hemos dicho incluso con un poco de ironía o de burla, ¿sabes? Sin embargo, esta ocasión es un poco más grave. Si bien a lo largo de la historia de México hemos tenido uno que otro presidente que se le ocurrió cambiar las fechas para que pudiera celebrar su cumpleaños y este tipo de circunstancias que obviamente sabes de quién estoy hablando, no menos cierto es que esto es algo que pensamos que no volveríamos a ver en México. Sin embargo, sí está sucediendo. Te comento, uno de los principales cambios que se hará en materia de historia es cambiar la fecha de la fundación de Tenochtitlan, que en lugar de que sea en el año de 1325, como lo es, va a quedar con la fecha de 1321. Esto con la única intención de conmemorar, bueno, más bien de que Andrés Manuel pueda conmemorar los 7 siglos de fundación y 500 años de la caída de esta ciudad. Quiero pensar también que como parte de los festejos de estas celebridades, entonces va a solicitar a la corona española de nueva cuenta que se disculpe con el pueblo mexicano. Y distintas cosas, ¿no? Que llaman la atención. Hay que recordar que, pues bueno, el sexenio de ya sabes quién, si tenemos suerte, acabará en el 2024, ¿no? Y obviamente esta fecha, que es de 1325, pues estaría fuera de su sexenio, ¿no? Obviamente no dudo que estas celebraciones se utilicen precisamente en materia política, como él mejor que nadie lo sabe hacer en este país. Y también vemos que ese tipo de reestructuración de la historia en los libros de tercero, cuarto y quinto, como bien lo mencionas, va a traer muchísimas palabras mordaza. Es que este es el... es que ¿cómo les explico? Es que este es el fin. O sea, este es el fin, que no se entienda lo que se está diciendo, simplemente se repita un discurso como perico. Así es. ¿No? Como ninguna otra cosa. O sea, es que realmente eso es lo que se busca. Que no exista crítica y que no exista debate, ¿no? Palabras como el pueblo humillado, ¿no? Aunque nunca se va a dar una definición como tal de qué es el pueblo. O por qué, ¿no?, fueron humillados, ¿no? Ajá, exactamente. Que hay alguien que son los de arriba, ¿no? Que se han encargado históricamente de abusar y excluir al pueblo, ¿no? Ese tipo de palabras mordaza, ¿no? De cosas como de los de arriba, los neoliberales, la corrupción, ¿no? Igual sin ningún tipo de definición científica de qué es la corrupción y por qué se dice lo que se dice. Hagan de cuenta una mañanera en los libros de texto para que todas las generaciones durante 6 años, o al menos tercero, cuarto y quinto, se lo metan en la cabeza. Así es. Seguramente los libros de texto que son de secundaria irán encaminados en el mismo sentido. Yo creo que lo que resalta más aquí es que son las bases. La historia básica que conocemos desde la primaria realmente es lo mismo que vemos en la secundaria. A lo mejor agregar algunos otros eventos importantes o acontecimientos o profundizarlos. Sin embargo, es básicamente lo mismo. Así que presumo que
los libros de texto de la secundaria irán en el mismo sentido. Y eso es lo que más preocupa. Andrés Manuel justifica esta renovación de los libros de texto, sobre todo en materia de historia, porque dice que la historia, los otros libros de historia fueron escritos por los teóricos oligarcas. Realmente no creo que un 80-90% de la población mexicana sepa realmente a qué se refiere Andrés Manuel con esto. Sin embargo, por el simple hecho de que él lo diga, en automático es algo malo y se tiene que acabar con él para que México pueda, no sé cuál es el fin de todo esto, para que México pueda recuperar su dignidad. No tengo la menor idea, porque justamente de eso se trata este discurso. Nadie sabe hacia dónde vamos. Lo único que en teoría se supone que deberíamos saber es que vamos a un lugar mejor. ¿Cuál es? Ni siquiera Andrés Manuel lo sabe. Es que no hay un destino, no hay un fin. Como ya lo habíamos visto en el podcast de la manipulación del lenguaje, se hace el uso de la esperanza, ¿no? Precisamente de ahí el logo, la esperanza de México, no sé ni... Ay, es que me molesta mucho esto, pero bueno. Andrés Manuel no ha sido el único con las intenciones de modificar los libros de texto para que se encuadren en la política o en el discurso en turno. Lo hemos visto sobre todo también en gobiernos del PRI, pero hace más de 40 años, así ¿sabes? Es. Entonces, bueno, y aún así, cuando se intentaba modificar los libros de texto, se contrataban especialistas, o sea, de verdad especialistas, historiadores, matemáticos, editores, artistas plásticos, pedagogos con años de experiencia, etcétera, que fueran mexicanos y que también fueran extranjeros. Y este proceso llevaba meses, incluso años, porque estamos de acuerdo que tiene que ser bastante importante generar un plan de estudios conveniente y adecuado para el mexicano y que, como tú bien lo dices, no le permita menos salir del umbral de la pobreza en el que está el 60-70% de todos nosotros, ¿no? Entonces, obviamente este es un proceso largo y que requiere muchísima atención y muchísima inversión y tiene que ser transparente. Tenemos que saber quiénes son los que editan esos libros, por qué ponen lo que ponen y este tipo de cuestiones, ¿no? Y más bien me da mucha mala espina, y esto es obvio, que este gobierno intente hacer lo mismo, ¿no? Modificar los libros de texto, pero desde la secrecía, desde las sombras. Como tú bien lo dices, hay ¿cuántos? 1,100, ¿cuántos? 1,882 personas trabajando, o que trabajaron más bien en esta modificación, porque se supone que ya estará lista para el mes de agosto. Y eso es a lo que voy, 1,800 y tantas. ¿Y quiénes son? ¿Quién sabe? Solamente sabemos que está Beatriz Gutiérrez. Sí. Ella es lo que lo dirige, ¿no? Y quita a gente especialista precisamente en todas estas materias, los directivos y los ejecutivos, para realizar todo esto, y pone a su esposa, ¿no? Que hemos visto que no es la persona más brillante del mundo, se jacta de ser doctora y no sé qué tanta cosa, pero sabemos que, bueno, no quiero faltar al respeto, ¿no? Pero bueno, no es la mejor capacitada para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Lo sabemos que lo pone porque va a seguir fielmente lo que dice su marido. Eso es única y exclusivamente lo que hace él, ¿no? Poner gente completamente ciega, pero completamente leal a él, para que sean un tentáculo más manejando cierto sector, ¿sí me entiendes? Eso es lo único que se pretende. No se busca que sean intelectuales, no se busca que sean peritos en la materia, no se busca que sean al menos inteligentes, no, se busca que sigan órdenes ciegas y que no cuestionen absolutamente nada. Y sobre todo también me sorprende la premura con la que se quiere acabar, más bien sacar a la luz todos estos libros de texto y empezar a utilizarlos. Decimos que llevaban meses, incluso años, y en cuestión de un par de meses ya están listos y se van a empezar a distribuir para este ciclo escolar 2021-2022, es decir, en agosto. Esta ideología ya se va a estar impartiendo en las escuelas públicas de todo el país. Así es. Otra cosa que también me llama muchísimo la atención de todo esto es que justamente la historia va a estar encaminada a que eventos como la independencia, la reforma y la revolución den como a luz ese alumbramiento de Morena, ¿sabes? Como que Morena, es que esto va a sonar muy mal, pero no hay otra forma de decirlo. La historia de México, más bien contada por Andrés Manuel, va a traer consigo la perspectiva de por qué él creó el partido de Movimiento Regeneración Nacional. Y como consecuencia, por qué es el único que debería perpetuar en el poder por miles de años, si así lo quiere el pueblo mexicano, porque el pueblo es sabio, ¿sabes? Entonces, esto me parece bastante interesante porque solamente se va a contar una perspectiva
acerca de la historia, y con esto se pretende también unificar el pensamiento ideológico de los mexicanos, independientemente de las cuestiones cívicas y morales que ya habíamos platicado, me parece que en podcast pasados, y si no, incluso hicimos una columna hace tiempo. Y justamente va encaminado a eso, ¿no? Más que el simple hecho de repetir el mismo curso y de formar supuestamente mexicanos con criterio propio, lo único que se está buscando es que sigan ciegamente el discurso barato de siempre, el discurso que, como bien comentas, ha dado en todas y cada una de sus mañaneras, al menos lo que lleva de este sexenio. A propósito también de lo que comentas sobre la premura, sobre la urgencia de ya distribuir este contenido, estamos viviendo prácticamente la tercera ola de contagios por COVID-19. Y parece que eso ya no importa, pues para el mes de agosto también van a iniciar las clases de manera presencial en las escuelas. Entonces, realmente creo que la pandemia no le vino precisamente como un anillo al dedo en el tema de educación. Ya hay una urgencia por empezar a difundir este contenido y ya hay una urgencia por adoctrinar a la sociedad mexicana. Sí, esto lo hemos visto en todas las dictaduras, o en la mayoría de las dictaduras latinoamericanas. También precisamente Hugo Chávez, además de que crea una nueva constitución que, miren, yo les apuesto que a lo mejor en unos cuantos meses vamos a estar hablando de intentos de cambiar de constitución, ¿no? Pero aparte de que se realiza esto, se hacen modificaciones precisamente estratégicas al sistema de educación en todos estos países, precisamente porque la clave para perpetuar un régimen autoritario pues es precisamente el adoctrinamiento y la supresión de todo aquello, y con violencia, obviamente, la supresión con violencia de todos aquellos movimientos o grupos de intelectuales que pretendan hacerle un contrapeso, porque realmente los argumentos que dan este tipo de gobiernos no son sostenibles. Una persona con una preparación medianamente aceptable podría darse cuenta de precisamente toda la bola de mentiras y de toda la bola de absurdos que nos bombardean todos los días, ¿no? Pero pues bueno, puedes decir las estupideces que tú quieres si la gente no sabe ni siquiera pensar y identificar esas estupideces, ¿no? Es precisamente por eso que muchos de sus programas, muchas de sus, pues no sé, de sus discursos, de su imagen inclusive personal va dirigido a este tipo de personas, porque a él no le interesa y él sabe que gente pues intelectual, o deja tu intelectual, ¿no? Un poquito más despierta, no va a votar por él, ese no es su público, él va por cierto sector y ya sabemos cuál. Precisamente por eso la premura de los libros de texto gratuitos, no es que se quiera hacer una actualización, sino que se quiere llegar a las comunidades más, ¿cómo decirlo?, más pobres, más alejadas, más aletargadas, e inclusive a la pobreza que abunda en las ciudades, ¿no? Hay que recordar que mucha gente, que digamos, tampoco es como que estés muriéndote de hambre, ¿no? Pero sabemos que la gente, o la mayoría de la gente, no se puede costear una escuela privada desde la primaria, ¿sabes? Entonces, sí es muy peligroso tener este tipo de adoctrinamiento durante la primaria, la secundaria, porque pues imagínate qué clase de persona vas a ser, ¿no? Si uno que estudió toda su vida en escuela pública, yo me incluyo, tienes carencias y tú tienes que subsanarlas, como tú bien lo dices, en la prepa, en la universidad, por tu propia cuenta. Ahora imagínate a la pobre gente que nada más busca aprender a leer y escribir y que, dado de paso, le van a meter 3 años de adoctrinamiento en una cuestión ideológica para que vuelvan a votar por este proyecto de nación. Así es. Otra cosa que también, ahorita que comentas lo de la educación privada, me ha llamado muchísimo la atención, es que hace unos meses, si no mal recuerdo, fue todavía en el año 2020, cuando se lanzó esta iniciativa, esta propuesta de obligar a las escuelas privadas a utilizar los libros de texto que daba SEP para todas las escuelas, las primarias y las secundarias públicas. Pues justamente por eso estaban obligando a las instituciones privadas a respetar los lineamientos de la SEP. En este sentido, porque hasta hace unos años las instituciones particulares, privadas, sí tenían la libertad de elegir su propio material de educación. Y ahora ya no será así. Y no será así en este sentido. Y será así por esto, ¿no? Lo que busca Andrés Manuel es unificar este pensamiento. Lo que busca Andrés Manuel no es que las personas se superen, ni que estudien, ni reivindicarlos, no. Lo único que busca es que lo sigan. Repito lo mismo, ¿no? Entonces, eso me ha parecido bastante interesante. No me sorprendería que en 1 o 2 años más
ya existen prohibiciones para adquirir ciertos libros porque no son adecuados para el desarrollo de cualquier ser humano. Sí, claro, la censura. Hasta el día de hoy podemos comprar el libro que deseemos, incluso por Amazon si tú quieres. Pero dentro de poco ya no será así. Y eso es lo más preocupante, porque ni siquiera vamos a tener la oportunidad, o más bien las personas que deseen, que se encuentren en esta etapa formativa y deseen profundizar o ampliar su conocimiento a través de otros libros de texto, no lo van a poder hacer simple y sencillamente porque estará reprimido ese derecho. Sí, yo me atrevo a decir que precisamente toda aquella gente que sabe un poquito más que el promedio, o que, pues no sé, le gusta estudiar o le gusta llamarse intelectual, ha aprendido el 70, el 80, el 90% de lo que se le enseñe por su propia cuenta. ¿Sabes? Porque la educación pública en México no es buena. No es buena, y no tengo miedo a decirlo. Es que tú estudiaste toda tu vida en escuela pública. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, pero también me vi obligado precisamente ante la falta de respuestas concretas, de respuestas creíbles, a buscar muchas cosas por mi propia cuenta. Y no solamente en el ámbito histórico, político, social, sino en cualquier materia. Realmente, los maestros, los libros de texto, los planes educativos son para reír. No son buenos, ¿sabes? Aquí en México tienes que buscar tú mismo tu propia educación y ser autodidacta, ¿no? Cuando no tienes el dinero para pagar una de estas escuelas o instituciones privadas. Entonces, ya por propia cuenta, entonces ya ni eso va a poder hacer. Y eso es, pues, bastante peligroso, ¿no? Y a lo mejor dicen, pues, los buscamos en internet y lo buscamos en redes sociales, etcétera. Acuérdate que también ha habido muchísimos intentos por coartada de expresión en las redes sociales. O sea, es que esto ya es una lucha. Es una lucha por la concentración del poder, por la concentración de la verdad, también me atrevo a decirlo, y sobre todo por la concentración de la libertad de expresión, ¿no? Solamente se va a difundir aquella cuestión que ellos crean que es la adecuada, no la que realmente es acorde a la realidad que vivimos. Así es, por eso es importante que estemos alerta, que prestemos muchísima atención a las noticias prácticamente de todos los días, y si no por lo menos de manera semanal, qué fue lo más relevante que hubo. ¿Por qué? Porque esto es paulatino, es decir, no de un día para otro va a llegar Andrés Manuel y va a decir, vamos a convocar a un constituyente para que emitan una nueva constitución. No lo va a hacer así, todo va a ser paulatinamente, poco a poco. Lo mismo habíamos comentado con el INAI y lo mismo comentamos en su momento con el INE. Esto es una transición paulatina y debe ser así, no puede ser de otro modo, porque si la hubiese hecho hace un año cuando dijo lo de, no sé, tal vez lo de la unificación del sistema, más bien la unificación de los libros de texto para la educación básica, y en ese momento hubiera dicho, y además vamos a cambiar los libros de texto para que sean un adoctrinamiento ideológico. Si lo hubiera hecho así, entonces obviamente habría causado más revuelo, obviamente habría más protestas y no se iba a permitir este cambio. Entonces, como todo va tan de a poquitos, tan de a cuentagotas, es más difícil que las personas se den cuenta y se opongan a esa transformación, ¿sabes? Y si a eso le sumas todos los montajes que está acostumbrado a hacer el señor, yo te he puesto que este pretexto de hagan los diseños es simplemente para desviar la atención y sí, para recibir hate, pero que todo el mundo se vaya en contra de eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que no valores el trabajo de los profesionistas? ¿Cómo puede ser que hagas esto y este tipo de cosas? O sea, yo creo que es una estrategia política precisamente para recibir ataque, pero no el ataque que deberían merecer por intentar, más bien por no por intentar, por hacer estas atrocidades a la historia. Así es. ¿No? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Que incluso con el logotipo del aeropuerto, que también fue algo súper sonado a lo largo de esta semana, se ha perdido la atención al tema de los libros de texto. Lo mismo con la cantidad de memes que hubo sobre las portadas y sobre todo esto de los libros de texto. O sea, repito, jamás hubo alguien que se tomara el tiempo de revisar realmente lo que proponían y de prestar atención a lo que establecía el nuevo contenido o qué se iba a cambiar en los libros de texto, porque como comentabas al principio de este podcast, no es que se actualicen y se implementen nuevos descubrimientos en la ciencia, en la tecnología, no, esto es meramente histórico. ¿Por qué vas a cambiar una fecha que, o sea, no hay manera de cambiar una fecha de un suceso que sucedió en ese momento, ¿sabes? Es absurdo.
Sí, claro, obviamente es una modificación ideológica, nada más. No nos interesa el progreso, no nos interesa precisamente la educación. Y es que bastante repetitivos, pero creo que ya quedó bastante claro qué es lo que se pretende hacer. Y como tú bien lo dices, ¿no? Casualmente se empiezan a modificar los libros de texto, va a salir esta información a la luz. Hay un meme de cómo va a ser el logo del aeropuerto, ¿no? Este tipo de cosas, esto es obvio, esto es precisamente obvio, y bien lo dicen, al pueblo pan y circo, y jamás se van a dar cuenta de lo que estás haciendo. Que te tomen de idiota, que te tomen de chiste, lo que sea, pero bajita la mano, muchas cosas nadie o a lo mejor no se quieren dar cuenta, o como tú bien lo dices, ¿no? Es como es gota tras gota, pues es muy difícil ver cuánta agua ya se ha regado, ¿no? Así es. Yo creo que es momento de finalizar este podcast. Me quedo con un mal sabor de boca. Yo creo que todavía en los próximos años vamos a ver más represión en el tema de educación y eso es preocupante. Pues sí, pero se los dijimos, ¿no? Y pues ya, ¿qué vamos a hacer? Solamente salir a votar, ¿no? Mi nombre es Fernando Cortés y me encuentran en Twitter como @CortésFernando_, Cortés con S, todo junto, @CortésFernando_. Yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Compartan el contenido si les gustó y nos estaremos escuchando yo creo que la próxima semana. Adiós.